Bien, continuemos entonces. En general, una ecuación diferencial lineal de orden n se puede definir, ¿verdad?, en términos del operador L y, el símbolo D. Podemos definir como L de Y va a ser igual a sub n de X por D a la n de Y más a sub n menos 1 de X por D n menos a la potencia n menos 1 de Y más hasta a sub 2 de x por d al cuadrado de y más a sub 1 de x por d de y más a sub 0 de x por y. Eso sería la forma, ¿verdad?, de poder definir. Pero es importante que usted debe dar cuenta de que nosotros podemos aquí factorizar la 10. Y esto yo lo puedo escribir como a sub n de x por dn más a sub n menos 1 de x por d n menos 1 hasta a sub 2 de x por d al cuadrado más a sub 1 de x por d más a sub 0 de x y todo esto multiplicado por y. De manera de que allí usted tiene, ¿verdad?, el operador L y ya sabemos lo que significa. Por lo tanto, entonces, veamos un ejemplo. Este operador L, si lo aplicamos a una suma de funciones, este se convierte en la suma, ¿verdad?, de los operadores aplicados a cada una de las funciones. Esto es lo que se llama un operador lineal. Entonces, en general, usando lo que nosotros acabamos de describir, una ecuación diferencial lineal homogénea se puede representar como L del Y igual a 0. ¿Ok? Así que en general, pues, ya sabemos que podemos usar el operador L, ¿verdad? Y usando a su vez el símbolo D. Y podemos reescribir una ecuación diferencial lineal de orden n como un L de Y. Principio de superposición. ¿Ok? Principio de superposición. Cuando usted resuelve una ecuación diferencial lineal, usted va a tener K soluciones, las cuales obviamente están definidas en un intervalo I. Entonces, cuando nosotros tomamos las combinaciones lineales de esas K soluciones, pues esa nueva combinación lineal también es una solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, donde obviamente las constantes C sub 1, C sub 2 hasta C sub K son arbitrarias. ¿Ok? Pues bien, resumiendo entonces, cuando usted tiene K soluciones a una ecuación diferencial, ¿ok?, lo que le hemos llamado la ecuación 6. Ok. Entonces, la combinación lineal de esas soluciones también es una nueva solución. Y en general lo que a usted le va a interesar es la combinación lineal de cada una de las soluciones. Es decir, lo que queremos es obtener una solución de la forma C sub 1 por Y más C sub 2 por Y sub 2 hasta la suma, hasta C sub K por Y sub K. Ok. Ahora, cuando usted tiene una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿verdad?, si a la solución y sub i la multiplica por una constante, esta sigue siendo solución. ¿Ok? Porque por propiedades de diferenciación, la constante va a salir al frente, ¿verdad? Y entonces, pues, seguimos teniendo soluciones. Veamos este ejemplo muy simple, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Tenemos dos soluciones, ¿ok? Entonces, si a esto yo le llamo y sub 1 y a esto le llamo y sub 2, yo voy a probar únicamente para el y sub 1. Entonces la derivada del y sub 1 va a ser negativo seno, aplicando la regla de la cadena del logaritmo natural de x por 1 sobre x. Y para calcular la segunda derivada del y sub 1 hay que aplicar la derivada del producto y esto va a ser menos coseno del logaritmo natural de x por 1 sobre x multiplicado por 1 sobre x, nos queda 1 sobre x al cuadrado, menos el seno del logaritmo natural de x
por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, con ese menos tenemos más aquí. ¿Cómo yo verifico que es una solución? Pues de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, al y sub 1, si yo lo coloco por aquí, que es coseno del logaritmo natural de x, así. Entonces, mire usted, lo que hacemos es multiplicar a la segunda derivada por x al cuadrado, a la primera derivada por x, y a y sub 1 por 1. Y luego sumamos todo. Entonces, si yo hago ese producto y sumamos, pues observe. Aquí me va a quedar negativo coseno del logaritmo natural de x. Con el coseno del logaritmo natural de x se cancela, ¿verdad? Entonces el primer término es 0. Luego entonces, cuando yo multiplico por x al cuadrado, ¿ok? Aquí me va a quedar seno del logaritmo natural de x, y cuando yo multiplique por x se va a cancelar esta x y me quedaría menos. Por lo tanto, 0 más 0. Y es 0. Efectivamente, entonces Y1 es una solución a esa ecuación diferencial lineal. Pero por el teorema anterior, nosotros podemos decir que la combinación lineal de C sub 1 con Y1 y C sub 2 con Y2, o escrito como C sub 1 por el coseno del logaritmo natural de X, más C sub 2 por el seno del logaritmo natural de X, también es una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2. ¿Ok? Es bien importante lo siguiente, ¿verdad? Que cuando usted tiene n soluciones lineales, n soluciones que satisfacen la ecuación diferencial, ¿ok? Y si la ecuación diferencial es lineal, nosotros vamos a decir, o vamos a probar, que las soluciones y sub 1, y sub 2 hasta y sub n son linealmente independientes. Por ende, pues necesitamos, ¿verdad?, una definición de lo que son soluciones linealmente independientes. Entonces decimos, un conjunto de funciones f1 de x, f sub 2 de x hasta f sub n de x se dice que son linealmente independientes en un intervalo y si existen constantes c sub 1, c sub 2, c sub n no nulas, tales que cuando yo tome la combinación lineal de c sub 1 por f1 más c sub 2 por f2 hasta c sub n por fn, esto es igual a 0. ¿Ok? Esto es igual a 0. Entonces, pues lo que nosotros queremos saber es cómo verificamos si efectivamente esas soluciones que yo obtengo para una ecuación diferencial lineal son o no son linealmente independientes. Para eso entonces definimos lo que es el Rowskiano. Suponga que usted tiene n funciones, ¿ok?, las cuales poseen al menos n-1 derivadas. Y el Rowskiano de esas n funciones se define como un determinante donde en la primera fila van todas las funciones, en la segunda fila van todas sus derivadas, en la tercera irían todas sus segundas derivadas, y en las últimas van a ir las derivadas, todas las derivadas de orden n-1. Y esto nos hace un determinante n por n. ¿Ok? Entonces, ya definimos lo que es el Rowskiano, ¿verdad? Es un determinante de orden n compuesto por las funciones, las n funciones y sus primeras derivadas, segunda derivada, hasta la derivada de orden n-1. Entonces, pues el teorema nos dice lo siguiente. Sean y sub 1, y sub 2 hasta y sub n soluciones de la ecuación diferencial 3 de orden n en el intervalo y. Entonces el conjunto de soluciones es linealmente independiente en y si el Rowskiano es diferente de 0. Recuerde que el Rowskiano es un determinante. ¿Ok? Entonces, pues ya nosotros podemos verificar si efectivamente las soluciones de una ecuación diferencial son o no son linealmente independientes. ¿Ok? Conjunto fundamental de soluciones. Cualquier conjunto y sub 1, y sub 2 hasta y sub n de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea 3 de orden n se dice que es un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo dado. ¿Ok?
Y esto pues lo terminamos con un teorema, un par de teoremas que nos dicen lo siguiente. Siempre usted va a ser capaz de poder encontrar un conjunto fundamental de soluciones en un intervalo i, ¿ok? Para una ecuación diferencial lineal. Y el segundo teorema nos dice que si nosotros tenemos n soluciones que forman un conjunto fundamental de soluciones, entonces la solución general de la ecuación, ¿ok?, homogénea es la combinación lineal de ese conjunto de soluciones fundamentales. ¿Ok? Entonces, estos dos teoremas son bien importantes. Por un lado nos dicen de que toda ecuación diferencial lineal va a tener un conjunto fundamental de soluciones. Y por otro lado nos dice de que la solución general está dada por la combinación lineal de ese conjunto de soluciones linealmente independientes.